Hola, muy feliz martes, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. En este día les quiero compartir un tema relacionado con las pruebas, ¿sí? El propósito, la bendición que podemos ver detrás de la prueba y cómo podemos ir llevándola y sobrepasando con gozo estas temporadas que son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Quiero que por favor vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Leo en el nombre del Padre, que sea por la gracia del Hijo, y nos ayude en esta hora la revelación del Espíritu de Dios. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, y la paciencia alcanza una obra completa para ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En lo espiritual, ¿sí? Nos está hablando cómo ser bendecidos en la prueba, cómo tener ese sumo gozo. Y uno de los gozos principales que debemos examinarnos a diario es el gozo de la salvación, porque este es el que debemos perseverar hasta el fin. Y sabe que hay algo curioso cuando en la palabra también nos dice que correr la carrera de la fe, dice que de la salvación, correr con paciencia. ¿Y cómo podemos hacer esto? Avanzar y a la vez tener paciencia y gozo. Incluso nuestro Señor dice que con el gozo puesto delante sufrió la cruz, ¿sí? Y que nuestra mirada esté en Él, y vamos a ver por lo menos uno de los hombres que fue más probado, que casi todo su libro relata el nivel tan fuerte que tuvo que atravesar de proceso para ser llevado a otro nivel espiritual. Y les hablo de Job, ¿sí? Conocemos del libro de Job, que sufrió infinitas calamidades. En principio porque Dios se lo permitió a Satanás, pero veamos aquí también cómo siempre el enemigo, en las cosas en las que interfiere, Dios en su infinita sabiduría sabe hasta dónde ha determinado límite y siempre trabaja a favor de los propósitos de Dios. Amén. Que hoy nos guiemos en el discernimiento para entender que igual cualquier plan del enemigo o cualquier situación, Dios está por encima y su gobierno está por encima aún del reino de este mundo, aún de las cosas temporales, de todo. Y siempre en el Señor conduce para que todo obre para bien en sus planes redentivos. Vamos a ver por esta prueba tan grande que pasó Job, pero en principio tuvo que ser sobre todo probado en su carácter. Dice que del comienzo de su relato que era un hombre muy rico, más grande que incluso que los orientales, pero el proceso que atravesó fue tan necesario para quedar sin nada en lo material, para quedar sin nada aún en su aspecto físico, tocado y procesado en todo, para llegar hasta lo más profundo de la fibra de su ser, de su alma, de su corazón, y ser renovado para vivir un nuevo tiempo después de todo esto que atravesó. Y vamos a ver ciertos aspectos en medio de esta prueba que atravesó. Uno, podemos ver la batalla de la fe y cómo estaba avanzando su fe aún en medio de la oposición, porque siendo cabeza del hogar, desde el capítulo 1 nos relata como que era él solo, y era una creencia y un temor que profesaba a Dios de una forma individual, como a la que no acompañaban ni su mujer ni sus hijos. Veamos del capítulo 1 de Job lo que dicen del versículo 4 y 5. Dice: sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
O sea, era algo en lo que Dios se preocupaba por su vida espiritual. Temía por su condición de sus hijos y él era el que hacía, aquí se relata como que era el solo que se presentaba. Y sí que es importante aunque estamos muchos atravesando esto, en lo que estamos alrededor de familiares que aún no están bajo el conocimiento, ni han nacido de nuevo en esta esperanza viva, aún no ha sido su tiempo. Igual en nuestro clamor, que tengan y que cada quien tenga ese temor. Y ese mismo temor como que tenía Job, que quería por presentar sus hijos y que estuvieran íntegros y perfectos delante de Dios. Nosotros en este tiempo seguir clamando porque cada uno, tanto de nuestros hijos como de nuestra pareja, nuestros familiares, toda persona alrededor tenga su momento y su encuentro, donde el temor de Dios sea establecido en sus corazones y donde vayan a ese arrepentimiento genuino para un nuevo nacimiento, ¿sí? Si habrían blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. O sea, lo hacían parte por un temor a Dios, sí. Incluso en el versículo 8, el mismo Dios lo consideraba varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado de mal. O sea, qué cargo tan grande llevaba para ser considerado, que el mismo Dios en el relato que tiene con Satanás lo describe como un varón perfecto y recto para Dios y con temor, sí, apartado de mal. Entonces, esta es una gran batalla con la que estaba llevando ahí para llevar ese testimonio, ¿sí?, de la fe, y aún avanzando con la oposición que tendría para con sus hijos, que tal vez no querían obedecer, tal vez muchos de los principios, tal vez muchos de las leyes, de los mandatos de Dios. Dice que estaban dedicados a banquetes y a las bebidas, al festejo, al mundo. Bueno, sin embargo, esto no le impedía para seguir avanzando en su camino de la fe. Ahora, un segundo aspecto que podemos ver: la lucha no es contra carne ni sangre. Volvemos a ver que en dos ocasiones aquí es donde viene el enemigo y pide por interferir en ser probada esa integridad de Job, donde en principio le dice a Dios que si le quitaba todo lo que poseía, hijos, bienes y criados y todas sus posesiones y su confianza material, iba a blasfemar contra él. Y sin embargo, Job no lo hizo. Luego le dice que viene aún la calamidad mayor, ya quedando prácticamente sin nada. Le permite aún que toque su cuerpo, y viene sobre él una sarna maligna. Y aún en que esta lucha no es contra carne ni sangre, vamos a ver cómo en el capítulo 2, en el versículo 9, aparece su mujer. ¿Y cuáles son las únicas palabras que relatan el libro de Job que menciona a su mujer? Dice: le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, qué nivel de esperanza y este corazón que, claro, la mujer está padeciendo también la pérdida de todos sus hijos, de quedarse en la calle sin nada, pero surge con estas palabras. Y justamente qué curioso que era lo que el enemigo también quería, llevarlo al fuego de la prueba hasta sacarle que blasfemara contra Dios. Y es justamente también las palabras que la mujer dice. Entonces, ¿cuántas personas, cuántas influencias pueden operar a través de alguien, de nuestras personas alrededor, que son directamente el enemigo, y hasta donde Dios está allí siempre en control? Y es el que le da el límite, porque en las dos veces Dios le permitió exactamente a Satanás y le puso un límite. Toca todo esto, mas no toque su vida. Aunque tocara su cuerpo, mas guarda su vida, ¿sí? Porque la vida de Job le pertenecía a Dios. Igual estaban a la expectativa que Job pudo haber hecho muchas cosas, pudo sí haber blasfemado de Dios, mas no lo hizo. Sin embargo, sí que maldice hasta el día que nació, sí que reniega de muchas cosas de la fe, sí que se autojustifica en gran manera, tanto que vamos a ver también en la prueba puede surgir y manifestarse las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Todo lo que luego relata parte del capítulo y el resto del libro, surge mucho orgullo también en él.
considerándose luego tan justo, pero si yo hacía tantas obras y se hacía tantas cosas, ¿cómo es posible que esté atravesando ahora esto? Y que prefería que viniera sobre él la muerte. Pero justo hay un capítulo que él más menciona y empieza a hablar y a enaltecerse en el Job 29, y uno de los versículos solo que he tomado para hacer referencia dice: me vestía de justicia y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. O sea, que no bastaba con que, claro, desde el comienzo se habla esta condición del hombre, sino que él mismo en este capítulo 29 lo está hablando hacia él. Y en este capítulo relata mucho las obras que hacía, que yo daba al necesitado, que bienaventurado me llamaban los que hablaban. O sea, que era un hombre que tenía gracia y favor ante Dios y ante los hombres. Pero ¿en qué sucede? Que todo esto fue necesario y surgió ese orgullo oculto que había en su corazón. Surgió mucho de la autojustificación que tenía. Surgió tal vez mucho de entender que todas estas cosas que hacía para Dios, en un principio pudo ver que las hacía por rituales, que las hacía de una forma religiosa, mecánica. Y sobre todo hoy esto, proseguimos en este tiempo de oración, rogando que siempre sintamos algo nuevo y algo fresco del Espíritu de Dios, que nos ayude, que jamás podamos caer en una rutina o en un tiempo de hacer algo mecánico. Que sobre todo hoy creo y desato hoy una palabra para que podamos sentir una unción fresca y una unción especial, cada uno de los que nos conectemos hoy en el tiempo de oración. Un tiempo de revelación, de oraciones específicas, oraciones cortas pero con diseño, oraciones con revelación, con profundidad, conforme a lo que Dios ha preparado y ha determinado para cada prueba que igual estemos atravesando, sea cual sea. Vamos a ver aquí, como para Job, el cierre del libro. Su condición del comienzo no fue la que vino a ser para el tiempo postrero. La gloria de su casa postrera fue mayor que la primera. Amén. Y que para muchos hoy en el nombre de Jesús vengan y puedan recibir ese nuevo tiempo y recibir una gloria mayor desde el tiempo que hemos comenzado a caminar en el tiempo de la fe. Job 42, desde el 5, él confiesa: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pudo reconocer que muchas de las cosas que tal vez había hecho y oído, las hacía de una forma natural, de una forma superficial, y una forma para mucha apariencia, para con los hombres, para con los que le rodeaban, haciéndose un hombre muy justo. Luego que su corazón es procesado, incluso por estos tres amigos que pasan en la prueba, aún también vienen a ser usados también como un dardo, como una molestia. Sin embargo, en el 42:10 dice que y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea que hay un tiempo de caducidad, hay un tiempo específico, que aún Dios, vemos esa primera intervención de Satanás en el capítulo 1, más nunca vuelve a aparecer, pero incluso aunque no blasfemara Job de Dios, tuvo que atravesar todo esto, y vemos un relato de casi 40 capítulos luego, donde todos hablan sobre esto, el debate, la autojustificación y tantas cosas que tuvo que interiorizar, hasta este punto de orar con un corazón verdaderamente sencillo, sincero, humillado, arrepentido y con misericordia por esos amigos, por esas personas molestas. Que hoy el Señor nos lleve a orar por el que nos ha ultrajado, por los que hemos padecido en cualquier tipo de afrenta, que el Señor limpie y verdaderamente saque a la luz las intenciones de nuestro corazón, y sabe hasta qué punto ha determinado un límite para el tiempo de la prueba, ¿sí? Al final, los 10 hijos anteriores le fueron quitados, pero concluyo con esto, que el cierre de todo, el 16 y el 17 del libro dice: vivió Job 140 años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Entonces pudo ser un hombre nuevo, con un corazón nuevo, que Dios le permitió ver 4 generaciones de esa nueva descendencia, que permitió que volviese a engendrar 10 hijos nuevamente, el doble de las posesiones materiales, mas sin embargo había crecido en un nuevo conocimiento con el Señor.
Entonces les bendigo, hermanos. Hay algo mucho más allá, hay mucho más de Dios aún para cada una de nuestras vidas, y hoy continuemos perseverando y orando para que el Señor nos revele el para qué y qué es el diseño y lo que debemos hacer para ese cumplimiento y ese cierre de ese tiempo de prueba y de confrontación, y pasemos a algo nuevo, pasemos al otro lado, pasemos al tiempo glorioso de todo lo que se ha venido en este año, un tiempo de cambio, un tiempo de resurgimiento, un tiempo de grandes avances. Amén. Les bendigo, hermanos, que sigan disfrutando en la presencia de Dios. Un abrazo.